Bendiciones, mi querido. Dios me le bendiga grandemente en el Señor. Hoy entraremos a lo que es una serie. Vamos a tener una serie que será aproximadamente de 7 temas o de 8 temas en el Señor, donde hablaremos a fondo de Israel. Hablaremos un poco de geopolítica. También hablaremos con relación a si es de Israel el famoso Netanyahu, ese estado genocida que ha llevado una gran masacre al Señor, si es verdaderamente el pueblo de Dios. Vamos a buscar pasajes bíblicos para ver si avala que es el pueblo de Dios o no. De qué se agarran aquellas personas que están esperando que normalmente haya un arrebatamiento, que creen de Israel, que cree el 95% de las naciones con relación a lo que es Israel. Muchas personas creen que verdaderamente es el pueblo de Dios. Hoy vamos a desenmascarar en estos 8 temas. Vamos a meternos a fondo con relación a eso. Tendremos temas como lo siguiente. Ese no es el Israel, tema número 1, que es el que vamos a tener. 2, que es el tercer templo. 3, gato entre macuto con relación al tercer templo. Israel o Palestina. Jerusalén, la de arriba. Los sacrificios cesaron. El sacrificio perfecto. Mito o realidad, el tercer templo, entre otros. Esos son los temas que vamos a tener, pero te invito ahí como está a tener una palabra de oración para dar continuidad al tema. Oramos. Padre amado, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Te pedimos una bendición especial. Mira, mi Dios, que ahora que voy a exponer esta serie, que tú me des espíritu entendido para darme a entender, que todo lo que yo diga en el Señor sea santificado por tu Santo Espíritu. Todo eso, favor, te lo pido en el nombre de tu Santo Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Pues bien, mi querido, lo que creen el 95% de las denominaciones religiosas, por así decirlo, creen directamente que en Israel se cumple la promesa que se encuentra en Mateo, el capítulo 24, el verso 32, 33 y 34. Vamos a ver qué dice ahí, en el verso 32 de Mateo 24, primero. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabed que el verano se acerca. Aquella persona que creen que directamente Israel es el pueblo de Dios, es Israel, que es el pueblo de Dios, se agarran de ese pasaje. Ahorita le voy a leer el verso 33, el verso 34. Se agarran de ese pasaje haciendo insinuación que ese pasaje bíblico se cumple en Israel y se aplica a Israel como nación. Vamos a ver directamente si eso es cierto, si eso es real o si es falacia. Vamos a ver, vamos a seguir. Porque el 14 de mayo del año de 1948, el 14 de mayo del año 1948, sus hojas brotaron, volviendo a ser otra vez una nación o estado, cumpliéndose así la profecía. Ellos dicen que el 14 de mayo del año de 1948 se cumplió ese pasaje bíblico y aseveran que verdaderamente se cumple en Israel como estado, porque surgió ahí. El 14 de mayo del año de 1948 fue ya normalmente un estado. Vamos a ver otro pasaje que ellos se agarran normalmente de eso, porque hay que darle pasaje de lo que ellos se agarran en Isaías, el capítulo 66, el verso 8. Isaías 66, 8 dice: ¿quién oyó cosas semejantes? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra, en un día nacerá una nación, una nación de una voz, pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Aluden a ese pasaje también, que en un día nació una nación, haciendo eso, pero ese pasaje alude directamente, hace alusión a Sión. A Sión hace ese pasaje alusión,
pero ellos quieren agarrarlo y acomodarlo que se cumple con la nación de Israel. Vamos a darle el verso ahora 33 y el verso 34 de Mateo 24. Vamos a ver, porque Mateo 24 tiene doble cumplimiento, pero le voy a hablar ahora más de eso. Vamos a leer primeramente el pasaje, el verso 23 y el verso 24 de Mateo 24. El verso 33 y el verso 34 dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. Verso 34, es cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ellos aseveran que no pasará esta generación hasta que todo eso acontezca, y hacen alusión que la generación que viese directamente que Israel se constituye en un estado es la última generación. Ellos lo que están empecinados en lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Anteriormente trataban que era un rapto, ahora es un arrebatamiento. Hacen alusión que la generación que vea el cumplimiento de eso, que Israel se convierte en un estado, y porque una generación, ellos mediante otros pasajes bíblicos, agarrándose de otro pasaje bíblico, hacen alusión que una generación está compuesta por 100 años, porque en un momento determinado Dios habló a Abraham diciéndole directamente eso, lo cual le vamos a dar esos pasajes. Entonces, según ellos, lo que el libro de Mateo tienen, lo que ellos desconocen es que el libro de Mateo tiene doble cumplimiento. Por cierto, te invito a que te suscribas a nuestro canal Eventos Finales y ubique un tema que tengo, en qué parte de la historia estamos en Mateo 24, para que así pueda entender directamente la realidad. Porque Mateo 24, hoy la comunidad entre comillas judía, supuestamente el Israel de Netanyahu, el Israel que constituido como un estado a partir del año 1948, la Segunda Guerra Mundial, que más o menos por ahí se constituyó como estado, esa nación que vamos a hablar a fondo, cómo los palestinos le dieron un pedazo de tierra y cómo ellos han hecho todas esas cosas. Vamos a hablar de geopolítica, vamos a hacer un sinnúmero de cosas, pero déjeme decirle, el libro de Mateo, el capítulo 24, tiene doble cumplimiento. Primer cumplimiento fue directamente en el año 70, la destrucción de Jerusalén. Recuerdan que esa nación, la nación judía, el Israel antiguo, directamente descartó a Dios. Cuando Jesús murió, normalmente fue crucificado, y con la muerte de Teman, la comunidad judía rechazó abiertamente a Dios. Ese es el antiguo Israel, normalmente. Pero ellos hacen alusión de que ellos son el Israel de Dios. Vamos a ver de dónde sale ese Israel. Y tomando en cuenta de que Mateo 24 tiene doble cumplimiento, arroja el primer cumplimiento, la destrucción de Jerusalén en el año 70 de nuestra era. Y también arroja al tiempo del fin, la destrucción del mundo con fuego en el tiempo del fin. Mateo tiene doble cumplimiento, y esas denominaciones religiosas creen que directamente, específicamente el Israel, cree que es así. Pero vamos a demostrar que el Israel de Dios está esparcido por todo el mundo. Así es. Según ellos, aquella generación que se refiere a Jesús ahí en ese pasaje de esa generación, lo que vean el cumplirse, que Israel sea un estado, ya directamente al cumplirse que Israel sea un estado, entonces esa es la última generación. Entonces el arrebatamiento de la iglesia va a venir según las comunidades evangélicas, incluyendo el mismo Israel. Vamos a ver, entonces estamos en el 2025. Estamos en el 2025, 30 de marzo del 2025. Estamos grabando este video del Señor. Entonces, estando en el 2025, supuestamente Israel se convirtió en estado en el 1948. Si en 1948, del 1948 para acá al 2025, hacen 77 años. 77 años. Ellos aluden que cuando se cumplan esos 100 años del 1948 en adelante, que se cumplan 100 años, esa es directamente la última generación. Por ende, el arrebatamiento de la iglesia se va a efectuar cuando se cumpla esa generación, porque se agarran de otro pasaje. Hoy vamos a desenmascarar todo eso en el Señor. Entonces, hacen alusión a eso. Según ellos, lo que creen en el arrebatamiento, ellos son
es esta última generación. Vamos a ver qué dice Isaías, por si agarran de varios pasajes. Vamos hoy a desenmascarar todas esas cosas en esta serie. No te descuides, dale seguimiento a este canal, el evento final, tanto a un servidor como a Edwin Guzmán con relación a los temas, para que verdaderamente te pueda edificar en cuanto a los eventos finales, tal y como se llama nuestro canal. Entonces vamos a leer Isaías 46:10, porque también se agarran de ese pasaje. Isaías 46:10 dice: que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera. Se agarran de ese pasaje ellos lo relacionan también con Génesis, el capítulo 15, el verso 13 y el verso 16. Relacionan ese pasaje con Génesis 15, el verso 13 y el verso 16. Vamos a leer Génesis 15, el verso 13 y el verso 16. Vamos a ver qué dice. Entonces Jehová dijo a Abraham. Aquí Jehová está hablando a Abraham. Directamente está hablando con Abraham. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Dios le está diciendo a Abraham lo que va a acontecer. Eso se cumplió con Moisés, ¿verdad?, que sacó de la tierra de Egipto, pero la promesa fue directamente a Abraham. Dios está hablando aquí con Abraham, prometiéndole lo que iba a acontecer directamente de esa nación que él le dio. Verso 16. Y en la cuarta generación volverá acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Hace alusión que a la cuarta generación directamente volverá a atacar, volverá acá directamente. Entonces ellos se agarran, por eso se agarran directamente que una generación es de 100 años. Entonces, como una generación es de 100 años, ya Israel en el 1948 comenzó el olivo, esa hoja directamente, haciendo alusión de que ese es el nacimiento de esa nación. Por eso leí el pasaje de Isaías 66, que es el nacimiento de un día nacerá una nación. Entonces ellos, los evangélicos, los judíos, en un momento determinado hacen alusión a todo eso, y el 95% de la población a nivel mundial cree directamente que es Israel del Netanyahu, es Israel genocida que está matando miles de palestinos, lo cual le voy a dar los datos más adelante. Directamente es el Israel del pueblo de Dios. Ellos esperan que ya al cumplirse los 100 años, ya directamente ya es una generación, y como es una generación, ya directamente es la generación del tiempo del fin para ellos, la última generación. Entonces, aludiendo a eso, pero los antediluvianos, según la Biblia, vivieron a 700 hasta 950. Matusalén fue el que más duró, fue 967 años, si no me equivoco, por ahí. Entonces, la longevidad era muy diferente en la actualidad, en que la mayoría de las personas duran 70 y 80. La misma Biblia dice, la edad del hombre, el Señor tuvo que acortar directamente el estado de todos esos años que vivían la persona, porque hay personas que duran, que eso no eran días de 24 horas, sí, eran días de 24 horas. La semana era literal, normalmente día por día. Entonces, dice, el hombre son 70 y los más robustos 80. Ahora, yo pregunto, ellos parten directamente diciendo que una generación es de 100 años. Ellos lo califican y lo hacen creer así, pero en eso del capítulo 12, el verso 40, por favor, producción, póngame ese pasaje, verso 12, capítulo 12, verso 40, dice que duró Israel directamente en cautividad 430 años. 430 años duró en cautividad. Yo podría decir entonces, podríamos decir que han acontecido acontecimientos cada 2000 años, han pasado acontecimientos grandes. Por ejemplo, por así decirlo, si nos basamos en eso, yo diría directamente que cada 2000 años han pasado eventos que han culminado con gran solidez el estado actual de la población a nivel mundial. Por ejemplo, yo podría decir que entre cada 2000 años han pasado eventos que han barrido incluso a la humanidad. Por ejemplo, desde Adán hasta los antediluvianos, directamente hay un contexto de 2000 años. Desde los diluvianos
al nacimiento de Jesús hay 2000 años. Entonces, de la muerte de Jesús al 2031 de nuestra era, directamente habrían 2000 años, serían directamente 2000 y 2000. O sea, cada generación en un momento determinado abarcando un espacio de 2000 años. Dios hizo grandes cosas cada 2000 años. Podría decirse normalmente eso, basándolo en eso. Pero vamos a seguir para dar un poquito más de contenido. Este falso Israel que ellos dicen que es el pueblo de Dios y que odian abiertamente a los cristianos. Ese Israel que usted ve ahí, ese Israel que surgió a partir del año 1848, el cual no es el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios, vamos a demostrar en esta serie, que está esparcido por todo el mundo. Entonces, este falso Israel que odia a los cristianos de todo el mundo no es lo que se quiere pintar y dejar ver que es el pueblo de Dios, que es el pueblo escogido de Dios. No, el antiguo Israel, Dios lo escogió, lo vamos a demostrar. Por ejemplo, los Estados Unidos, vamos a hablar un chin aquí de geopolítica, del 2015 en adelante ha tenido una batalla con Yemen. Ese es un aliado de Irán. Irán es igual a Siria. Siria es el Irán que ustedes ven ahora. Normalmente ahí vamos a ver directamente qué hizo en un tiempo el rey de Irán y que Dios permitió que pasara con el Israel. Vamos a ver la continuación. Entonces han tenido una guerra normalmente hoy en pleno 2025. ¿Recuerdan en el primer periodo de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos? Directamente constituyó a Jerusalén la capital de Israel en el 2018. Esas cosas han pasado. Ahí han pasado un sinnúmero de conflictos con los yemeníes. Ahora mismo un portaavión, los yemeníes bombardearon un portaavión y hay una serie de conflictos ahí en el Mar Rojo directamente en pleno 2025, en pleno marzo, ya comenzando ya a abril. Ahí está en conflicto. Donald Trump ha mandado que directamente los yemenitas sean bombardeados porque ellos están ahí en los puertos, un sinnúmero de cosas, que están haciendo un sinnúmero de cosas, pero son líos viejos que vienen arrojándose por más de 2000 años atrás, que lo vamos a ver durante el recorrido de esta serie. Así es. Entonces vamos a ver qué Dios hizo. Vamos a ver qué Dios hizo con el Israel, el cual él constituyó, al cual él le dio la promesa, un momento determinado. Vamos a ver qué Dios hizo con ese Israel. Y vamos a ver directamente si esa persona que ahora se encuentran ahora mismo a partir de 1948 en esa tierra directamente, la cual reclaman que ellos, esa tierra Dios se la dio a ellos. Lo vamos a ver con el correr de los temas que vamos a ir dilucidando, que ellos, eso es una promesa. Dios le hizo una promesa, pero fue al antiguo Israel, no a ese Israel genocida que mata mujeres, niños y ancianos sin piedad, lo cual ha matado más de 50,000 personas. Un conflicto que hubo ahí directamente. Ha matado más de 50,000 personas. Hubieron algunos que lo cogieron cautivo a Hamas, porque hay grupos en Palestina, hay grupos criminales que hacen de la época, no son todos los que están ni todos los que son, porque eso lo vamos a ir dilucidando. Vamos a ver directamente qué hizo Dios con el Israel, con el antiguo Israel. Vamos a ver qué hizo Dios. Vamos a buscar Segunda de Reyes, el capítulo 17, el verso 23 y 24. Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 23 y 24 dice: hasta que Jehová quitó, escuche bien, aclare los ojos, hasta que Jehová quitó. ¿Qué es quitar? Se podría decir que quitar es desaparecer, borrar, desechar. Podríamos decir eso. Oiga, hasta que Jehová quitó a Israel delante de su rostro. Jehová, el mismo Jehová, mi querido evangélico, metodista, bautista, anglicano, gregorianos, todas esas denominaciones, Jehová quitó a Israel delante de su rostro. Está diciendo el pasaje bíblico. Repito de nuevo. Segunda de Reyes, capítulo 17, el verso 23 y 24. Hasta que Jehová quitó a Israel delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos. E Israel fue llevado cautivo
de su tierra Asiria hasta hoy. ¿Dónde fue el antiguo Israel llevado cautivo? A Siria hasta hoy. ¿Quién es Siria en tiempo real? Irán. Irán es Siria en tiempo real. Vamos a ver el verso 24. Ese fue el antiguo Israel. Ahora vamos a ver qué hizo el rey de Siria. ¿Qué hizo el rey de Siria? Ya que él directamente, Dios permitió que fuera quitado el Israel, el antiguo Israel de él por su mala conducta, por su mal vivir, por todo lo que hicieron, por su idolatría y un sinnúmero de cosas. Vamos a ver qué hizo el rey de Asiria, de Siria, en un momento determinado. ¿Qué hizo? Lo cual es eso que él hizo con 5 poblaciones distintas que sacó de distintos sitios. Esos y lo ubicó en Samaria. Esos son este famoso Israel, del famoso Netanyahu ahora. Son genocidas. No son todos los que están de acuerdo con eso. Vamos a ver el verso 24, para que ustedes vean qué hizo el rey de Asiria en un momento determinado y vamos a ver por qué judíos y samaritanos no se trataban. Vamos a ver. Entonces el verso 24 dice: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia. Vamos a ver dónde lo trajo. Aclárame los ojos. Gente de Babilonia, de Cuta, de Abad, de Amad y de Sefarbián, y lo puso en la ciudad de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. En lugar de los hijos de Israel, lo puso en Samaria. Esas 5 tipos de cultura, de poblaciones que él trajo, lo depositó el rey de Asiria en Samaria, porque Israel fue dispersado por todo el mundo. Y lo puso en Samaria, el rey de Siria, lo puso en Samaria, dice, en lugar de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. A lo que la comunidad religiosa ahora llaman el Israel. Esas personas que el rey de Asiria puso ahí, adaptaron la cultura del antiguo Israel. Se fueron adaptando, se fueron directamente clonando la cultura normalmente hasta llegar a un punto que judíos y samaritanos no se trataban, y vamos a verlo directamente ahora en ese contexto. Entonces ese Israel que está ahora surge de esas 5 poblaciones que ese rey de Siria trajo de Babilonia, de esas ciudades que yo le menté, y la depositó en Samaria. Entonces, como la depositó en Samaria, de ahí directamente surge normalmente ese Israel que ahora mismo se está adorando. Pero ese no es el Israel del pueblo de Dios. El Israel del pueblo de Dios está esparcido en todo el mundo por mandato de Dios. Dios lo quitó de su presencia, de su rostro lo quitó. Y cuando Dios quita, he quitado. Así normalmente. Pero vamos a ver. Vamos a buscar en nuestra Biblia San Juan, el capítulo 4. Vamos hasta el verso 26. Vamos a leer los primeros 4 versículos del 1 al 4. Y vamos a ir haciendo pequeña parada, porque vamos a ver, ya el rey de Siria, en un momento determinado, esparció a Israel, porque Jehová lo quitó de su presencia. Dios mío. Por eso decía David: no me quite de tu presencia. Y también decía Moisés: si tu presencia no va conmigo, no me saque. O sea, es algo grande Jehová quitar de tu presencia. Jehová quitó de su presencia. Dije que la comunidad judía, con la muerte de Esteban y la muerte de Jesús, crucificando a Jesús en el año 31 de nuestra era, normalmente 33, en el 34, Esteban, normalmente, con el apedreamiento de Esteban, la comunidad judía, donde es el antiguo Israel, rechazó abiertamente al Mesías. El rey de Siria trajo a esa gente, lo depositó en Samaria, y fueron adquiriendo al paso la cultura de los judíos, fueron adquiriendo. Por eso lo vamos a leer en este pasaje para que tengan menos entendimiento. Sígueme, no te me entretenga. Vamos a buscar San Juan. Vamos a ver ahora por qué es que judíos y samaritanos no se trataban. Porque la gente que depositó al rey de Siria en Samaria no eran israelitas. No eran israelitas directamente. Venían de otra cultura. Vamos a ver. San Juan, el capítulo 4, del 1 al 26, vamos a leer los primeros 4 versículos. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que
que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Ahí vieron un pequeño altercado, los discípulos se pusieron, lo de Juan, se pusieron medio, no, que Jesús está bautizando más que Juan, vieron un altercado. Miren qué acontece, verso 2. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, verso 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Verso 4, y le era necesario pasar por Samaria. Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, pero le era necesario pasar por Samaria. Y era necesario pasar por Samaria, dice el verso 4. Verso 5, y vino pues a una ciudad de Samaria. Samaria es como ejemplo en grande en territorio. Una ciudad de Samaria llamada Sirca, junto a la heredad de Jacob, y que Jacob dio a su hijo José, o sea, al antiguo Israel. Verso 6, estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Verso 7, Jesús, cansado, se sienta en ese pozo. Recuerda, era necesario pasar por Samaria. De Galilea, de Judea, era necesario pasar por Samaria. Jesús se sienta en ese pozo. Vamos a ver, verso 7. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Verso 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Los discípulos hubiesen ido a comprar de comer. Jesús está ahí en el pozo. Llega esa mujer de Samaria. Recuerden de dónde que viene, ¿verdad? Samaria, viene de Samaria. De la gente que el rey de Siria agarró y colocó ahí, que durante el recorrer de los años fueron directamente viviendo ahí, fueron adquiriendo ciertas conductas de los verdaderos judíos, de los verdaderos israelitas que fueron esparcidos, fueron adquiriendo cierta conducta con el correr de los años. Es igual que usted adquiera una nacionalidad al paso, pero usted no es directamente legítimo de esa nación, usted adquirió la ciudadanía. Eso es lo que pasaba, para darnos a entender que hay gente que se confunden con esto. Entonces, verso 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que yo soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Claro que no se trataban entre sí, porque de la salvación viene de los judíos, y no se trataban entre sí porque ese pueblo que se conoce ahora como este Israel, que surge a partir del año 1848, el desenlace de eso viene arrastrándose de ese rey de Siria que introdujo directamente esas 5 nacionalidades, buscó gente de distintos sitios y lo depositó en Samaria. Usted ve que la mujer samaritana le dice a Jesús, ¿cómo tú, siendo judío, me dice a mí que te dé de beber, sabiendo tú que judío y samaritano no se tratan? ¿Notaron por qué no se trataban? Hay gente que cree que este Israel es el pueblo de Dios y alaban a este Israel directamente. ¡Ay, sí, que este Israel es el pueblo de Dios! Mentira, mentira del diablo, no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está esparcido en todo el mundo y Dios lo va a recoger en un momento determinado, porque naceremos un solo pueblo. Sigo, verso 10. Respondiendo Jesús le dijo, si conociese el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Interesante. Jesús le hace esa declaración. Verso 11. La mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde tienes tú agua viva? Están en una conversación. La mujer, hasta cierto punto, de una manera sincera, podría decir, porque no se lo dijo con sarcasmo ni nada por el estilo. Señor, pero tú no tienes, yo tengo un cántaro que yo estoy y echo y saco el agua. Tú no tienes ni cántaro y tú me dices que tú me vas a dar agua viva a mí. ¿De dónde tú tienes esa agua? Este pozo es hondo y tú no tienes ni cántaro. Estaba siendo sincera, porque si no hubiese estado siendo sincera, Jesús directamente la hubiese soltado, como decimos un dicho popular aquí en RD, en banda. Pero estaba siendo sincera. Lo que ella estaba alternando lo hacía sinceramente, no había maldad en ella. Quiero que me conecte. Verso 11, la mujer le dijo, verso 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestros padres Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron
él y sus hijos y su ganado vieron. De ella dice de nuestro padre. Es directamente adquiriendo una ciudadanía directamente, pero que vinieron de otro sitio, pero que ellos ya hubiesen oído los comentarios que Jacob le hubiese dado a José ese pozo directamente y se escuchaban los rumores porque las cosas se surgían. No importa que lo hayan esparcido directamente, pudieron haber personas que algunos quedaran, pero directamente llegaron una invasión de otro sitio. Normalmente, y con el correr de los años, ella directamente fue nuestros padres. Ya directamente, igual como dije, usted adquiere una ciudadanía en un momento determinado. Por ejemplo, yo estoy de aquí, en un momento determinado voy para los Estados Unidos, allá puedo adquirir la nacionalidad en un momento determinado, pero no quiere decir directamente que yo sea netamente de allá. Me debe entender, eso es lo que está pasando, y por eso es que muchas organizaciones religiosas están confundidas con relación a eso y creen que es de Israel genocida que está haciendo lo que está haciendo en Palestina, creen que es el pueblo de Dios. Sigo. Verso 3, y respondiendo Jesús le dijo, el 12, leí el 12, ¿acaso eres tú mayor que el 13? Y respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Verso 14, más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que del agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Santo. Jesús le hace, mira, tú bebes de esa agua que tú estás sacando de ese pozo y tú me das a mí, cualquiera que tú le des, volverá a tener sed, pero lo que yo te ofrezco, lo que yo te doy, es fuente de agua que salta para vida eterna. En pocas palabras, el Señor la está trasladando, está diciendo, mira, yo en pocas palabras te puedo dar la salvación. Vamos a seguir, verso 15. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y ella la hace de corazón lo que estaba diciendo. Jesús le dijo, o sea, podría ser que ella lo hiciera aquí con un poquito de sarcasmo. Vamos a repetirlo de nuevo. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Ahí ella usó un poquito de sarcasmo, podría decir, porque ella, dame de esa agua, o sea, como que dice, bueno, si así, dame de esa agua para que yo directamente no tenga sed, ni no tenga que venir aquí a sacarla. Mire que le dice, mira dónde la manda Jesús. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Jesús, sí, fue como un poquito de sarcasmo que ella lo dijo. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y ya no está dando cuenta con quién es que está hablando, pero se está dando cuenta al correr. Cuando Jesús le hace esa pregunta, ya comienza a canalizar directamente lo que está pasando. Jesús le dijo, ve, verso 16, Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Verso 16, respondió la mujer y dijo, no tengo yo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Verso 18, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Jesús directamente le da el primer toque, la primera tocada. 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es el tuyo. En pocas palabras, ahí la mujer comenzó a deducir, no estoy hablando con cualquier persona, porque como este señor, sin conocerme, me dice que yo he tenido 5 maridos y el que tengo ahora no es el mío, ¿cómo él sabe? Ahí ella le contesta, verso 19, y dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Me parece que tú eres profeta. Oye, porque desenmascarar directamente su vida, conociéndola, ella le dio que pensar. Ahí comienza a sincerizarse ella con Jesús. Nuestros padres adoraron, ahora quiero que me centren en esto. Nuestros padres adoraron en este monte, el antiguo Israel. Ella hace alusión de nuestros padres porque ella directamente adquirió la ciudadanía, pero podría ser que haya venido de esos 5 grupos de personas que trajo el rey de Asiria y lo depositó en Samaria cuando esparció Israel. Entonces, verso 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decid que es en Jerusalén. Es el lugar donde se debe adorar. ¿Dónde era que adoraban? La salvación venía por los judíos del antiguo Israel. ¿Dónde adoraban ellos? En Jerusalén. Nótese que ella dice, nuestros padres adoraban en este monte, el antiguo Israel. Así era que adoraban. Después directamente
llegando ya a Jesús directamente, volvieron y Jesús le establece en Jerusalén, la capital de Israel. En ese entonces, el antiguo Israel, Jerusalén directamente era la capital, y se entendía que de los judíos venía la salvación. Eso es cierto. En el antiguo Israel era así. Normalmente. Entonces, verso 21, Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, ni en este monte ni en Jerusalén. Ustedes van a ver los temas que según vayan saliendo, ustedes van a ver por qué quieren hacer el tercer templo, que son de los temas que le dije ahorita que iba a dar. No se me entretenga y manténgase al tanto de estos temas. Y síganos, por favor, en nuestro canal Eventos Finales para que usted esté al tanto. Entonces, verso 22. Repito el 21. Y Jesús les dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en el de Jerusalén se adoraréis al Padre. Verso 22. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que no sabemos, porque la salvación viene de los judíos, del antiguo Israel, que está esparcido por todo el mundo, pero no de este Israel de 1948, que viene de la descendencia directamente de lo que el rey de Asiria hizo, directamente de lo que trajo, y adquirieron la ciudadanía, en pocas palabras, judía, pero que no son judíos de origen, sino que se esparcieron. Por eso, en un momento determinado, judíos y samaritanos no se trataban. ¿Estamos claros? Entonces vamos a ver el verso 23. Dice, mas la hora viene, y la hora es, cuando los verdaderos adoradores, si hay verdaderos adoradores, es porque hay gente que están adorando en falsedad. Claro que sí. Es Israel, que no quiere saber de los cristianos. Y a los sabáticos le dice: estos malditos sabáticos. Eso es para que vayan aclarando los ojos. Usted, alguna vez yo estoy aquí viviendo, no sé así, pero alguna vez me da una cosa. Vayan aclarando los ojos para que la gente crea, porque quieren atar: ay, es de Israel, que mira que cuando comienzan a tirarle misiles, que vienen ángeles a para. Mentira del diablo, eso no es así. Eso no es así. Pero el 95% de las religiones y de la humanidad cree que es Israel el pueblo de Dios. Ay, sí es el pueblo de Dios. No es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está esparcido en todo el mundo. Oigan este verso 7. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Verso 24. Y Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Verso 26. Y le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga, nos aclarará todas estas cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Nótese que ella no entendía con quién estaba hablando. Ella sí tenía un poquito de entendimiento que el hombre que estaba hablando con ella tenía que ser profeta, porque desenmascararle su vida, decirle los maridos que tiene, directamente tenía que ser una gente que escapa a la comprensión humana. Y estaba cierto en eso. Es profeta normalmente. Pero Jesús le dijo en el verso 20, le dijo: la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Jesús se le declara: yo soy el que habla contigo. Nótese que a Pilato Jesús no se le declaró que él era el que hablaba con él, pero a ella se le declaró directamente, porque la mujer quería tener un encuentro con Jesús. Directamente la cuestionaban por quitamaría un sinnúmero de cosas, pero quería tener un encuentro con Jesús. Y a que Jesús viene, él no lo echa afuera. Esta conversación fue muy fluctuante directamente, pero fue para que ella entendiera que los verdaderos adoradores deberán adorar en espíritu y en verdad. O sea, ya en pocas palabras, el sistema de sacrificio fue abolido, que será otro tema, Señor. Mi querido, que Dios te bendiga grandemente, bendiciones a lo alto, pidiendo que me haya dado a entender con el tema con relación a lo que es el verdadero Israel, que está esparcido por todo el mundo, porque Dios lo quitó. Segunda de Reyes, capítulo 23. Léatelo de nuevo. Léelo de nuevo. Por favor, producción, póngalo de nuevo. Dios lo quitó de su presencia. Y el rey de Asiria fue
a Samaria y trajo gente de otra nacionalidad, de Babilonia, de un sinnúmero de ciudades que no conocían a Jehová, y fue y lo depositó en Samaria. Esa gente, con el correr del tiempo, se hicieron judíos. Se hicieron judíos. ¿Recuerdan cuando la reina en un momento determinado muchos se hicieron judíos? Cuando Mardoqueo se hicieron judíos, eso mismo aconteció. Eran de otra nacionalidad, se hicieron judíos, fueron adquiriendo la conducta, y habían algunos que podrían ser directamente judíos genuinos. Directamente, por eso ella se expresa: nuestro padre adoraba en este monte, y se dice que la adoración en Jerusalén, eso le dice, llegará el momento que ni en este monte ni en Jerusalén se adorará, porque el Padre quiere que le adoren en espíritu y en verdad. Querido, que Dios te me bendiga. Vamos a darle continuación a los otros temas. Mantente ahí para que vaya entendiendo. Fue una pincelada para dar a entender que este Israel no es el Israel de Dios. No es el Israel. Y lo voy a seguir demostrando en los otros temas. Oramos. Padre amado, te damos gracias porque todo es bueno y para siempre son tus misericordias. Te pido una bendición por tu pueblo, la hecha para la tierra, tu pueblo que está esparcido, el antiguo Israel, por todo el mundo. Que llegará un momento que seremos un solo pueblo y te serviremos. Pero no va a ser fácil, porque el enemigo también va a ser su contraparte. Así es, mi Dios. Ayúdanos a entender claramente estos temas y permite que tu Santo Espíritu se posicione en cada uno de nosotros. Todos esos favores te los pedimos en el nombre de tu Santo Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Hasta una próxima entrega.